Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a comunicar como cada semana con Pascal Roy en Jerusalén, porque hay muchas noticias, no solamente de toda la semana, sino de las últimas horas que son de mucho interés. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, muchos frentes como siempre, como cada semana, pero tal vez hoy empezaríamos con el atentado del que se habla mucho en Israel desde esta mañana, el atentado que se produjo en Washington, en el Museo Judío exactamente, donde murieron abatidos dos empleados de la Embajada de Israel en la capital de Estados Unidos. Una pareja, además, a punto de casarse. El autor de los hechos es, como se ha revelado después, un militante de extrema izquierda que gritó en el momento del acto, gritó Free Palestine, libertad palestina, y así que no hay ninguna duda sobre sus orígenes ni sobre sus intenciones. Y desgraciadamente es un acto antisemita que tiene sus raíces en el conflicto y en la guerra ahora contra Gaza, contra Hamas, Pero, perdón. perdón, pero creo que por al menos por el nombre parece que siendo de extrema izquierda no era un árabe o palestino o nada que tenga que asumir en primera persona el tema. O sea que esto ya está siendo un atentado terrorista, antisemita, anti-israelí y no producido desde el sector de que uno podría deducir que son palestinos. Es decir, creo que tiene un nombre latino, así que nada de eso, ¿no? Sí, Y en la pareja justamente creo que si bien era una pareja de israelíes, al menos uno de ellos era un israelí árabe cristiano. era israelí de nacionalidad y cristiano, pero no árabe cristiano. Ah, vale. Simplemente de estos israelíes que conocemos aquí en el país, que son de corte más evangelista, que adquieren la nacionalidad israelí, que son sionistas, que apoyan Israel, que incluso van al ejército, los jóvenes, pero que no son árabes. Es un pequeño matiz. No, no, ya, pero que digo que no es un cristiano venido de fuera a vivir a Israel, sino que es alguien nacido en Israel, que no es judío y que, digamos, étnicamente igual se lo considera en algún sitio árabe cristiano, pero ellos mismos no quieren denominarse así porque entienden que denominarse árabe tiene una connotación islámica y no es así. Entonces tenemos una pareja que se estaban por casar y el que los va a matar que, que es una persona que no es ni árabe ni cristiano, o sea, es cristiano en el sentido de que es de origen latinoamericano, ¿no? Por los nombres. Sí, mira, lo que estoy viendo ahora más precisamente es que Jaron Lishinsky, el hombre que ha sido abatido, nació en Alemania en una familia cristiana evangélica o evangelista y que decidió irse a vivir en Israel. O sea, son de los sionistas, de los evangelistas que se van a vivir a Israel, como te lo mencionaba. Uh -huh, Su mujer, bueno, lo que todavía, ya que no era todavía su mujer, con la que se iba a casar, sí que era judía. uh Ujú. -huh. Y El autor de los- el autor de simplemente, los atentados, ¿se sabe algo más de él? la verdad que no mucho, simplemente se descubrió que, bueno, que había militado, está militando en grupos de extrema izquierda y su motivo era claramente con motivo de, bueno, en relación con la guerra en Gaza, al gritar libertad palestina. Ya, por eso digo de que no era musulmán, porque si no hubiera gritado Allahu Akbar, pero esta de Exactamente. gritar Free Palestine, esta es una nueva versión del terrorismo antisemita. Es decir, esto, perdóname que igual me adelanto, pero esto no lo habíamos visto así nunca, por lo menos no en No, Estados Unidos, ¿no? no, o sea, está muy radicalizado. Su nombre, como tú decías,
es de connotación hispánica, Elías Rodríguez, de 30 años, pero nació en Chicago. Sí, sí, Nació en Estados Unidos y simplemente estaba muy radicalizado. Hemos visto algunos escritos suyos totalmente contra Israel, pero de los que vemos mucho en Europa también, o sea, de los grupos totalmente pro-palestinos y anti-israelíes, no, pero de ahí a pasar a los hechos y matar a gente es novedoso, efectivamente, novedoso. sí. La verdad que realmente pone los pelos de punta. Yo no sé si tú también tienes ahí alguna noticia, pero en el Parlamento Europeo también hubo un incidente con una diputada de un partido de derecha, ¿no? De centro derecha, creo, de Suecia, que fue insultada porque estaba defendiendo a Israel. Y la cosa llegó a casi a situaciones violentas porque esta mujer se fue directamente al aeropuerto para volverse a Suecia. Es decir, eh, un incidente de antisemitismo no contra judíos. También esto está dentro de lo que se llama la definición del antisemitismo de la IHRA, que yo debo confesar que cuando lo leí dije, pero ¿cómo se puede ser antisemita contra no judíos? Pues sí, hay antisemitismo cuando se ataca a gente por defender a los judíos, o por identificarse, o por suavizar el mensaje, o lo que sea. Es decir, que eh, la situación se está volviendo tremenda, tremenda. El antisemitismo que se está desatando es tremendo. Y eso sin entrar en terrenos pantanosos como los que pueden ser la situación del gobierno de España frente a lo que está pasando en Gaza con declaraciones que ya hay muchos que yo he visto en las redes sociales que han pedido que España sea expulsada justamente de esta organización que ha definido el antisemitismo, la IHRA, la International Holocaust Remembrance Association, es decir, una asociación que reúne a muchos países, no solamente de Europa, que son los que vivieron el holocausto en primera persona, sino también del mundo, y que ellos mismos han redactado esta definición del antisemitismo, que no es un organismo judío el que lo ha redactado, sino esta organización internacional al que pertenece España y para la cual pues las palabras que están siendo proferidas desde el gobierno, desde las más altas instancias, pues yo creo que sí constituyen, se atienen a la definición de antisemitismo de esta organización. Al menos hay muchas voces que así lo señalan. Sí, o sea, recordamos también a los oyentes que Israel y España ya no tienen relaciones diplomáticas, relaciones bilaterales y por supuesto que España está militando activamente contra Israel y esto lo hemos visto casi desde el principio. Am, Efectivamente, esto entra en la definición, como tú decías, de antisemitismo, incluso contra gente que apoya simplemente el derecho de Israel a existir siquiera. Y es una cosa grave. Últimos apuntes sobre la persona el autor del atentado terrorista, Elías Rodríguez, tenía una kefie roja cuando se abalanzó sobre las víctimas y gritó Palestina libre, efectivamente, y era miembro de un grupo marxista de extrema izquierda que se llama Partido por el Socialismo y la Liberación. Y esta misma mañana publicó en las redes sociales, en sus redes, un juramento contra el genocidio. Y ahí, Jorge, ves un poco el problema, sobre todo en estos días en los que se intensifica la presión sobre Israel por parte de unos países, sin hablar de España, que ya la aplica la presión desde casi las primeras semanas. Porque al repetir eslóganes de la propaganda de Hamas
y de Irán en el fondo, al decir que Israel mata a niños porque así son los judíos, porque matan a niños, o que cometen un genocidio, porque así son los judíos, así es Israel, que provocan una hambruna en la franja de Gaza. Todo eso son niveles de sangre que la gente lee en muchos medios de comunicación y que los propios gobernantes repiten, porque les interesa a nivel personal, lo sabemos a nivel del gobierno de España, porque a Pedro Sánchez le sirve para evacuar otros asuntos de índole más personal, lo sabemos todos, y también porque tienen en su coalición a grupos de extrema izquierda como Podemos y Sumar, entre otros. Lo vemos también en países como Canadá, Reino Unido y Francia, que esta semana han publicado una advertencia contra Israel diciendo que si no para la guerra, tomarán acciones concretas. Por ejemplo, apoyar a que se revise o se suspende a nivel europeo el acuerdo de asociación entre Israel y dicha Unión Europea. O sea, para ellos será más de interés uh, interno porque tienen a una población árabe musulmana muy importante y así piensan que van a conseguir callar la calle o también porque tienen muchas inversiones de Qatar. Y Qatar es el principal aliado con Irán de Hamas, todos lo sabemos. Así que, desgraciadamente, cuando llegan esas noticias a los medios de comunicación que lo repiten la propaganda de Hamas y también lo repiten los gobernantes y llegamos a esas barbaridades como la que hemos vivido esta noche en Washington. Bueno, hay barbaridades que ha dicho el vice, ya no sé exactamente el cargo, pero el responsable en Naciones Unidas que dijo que en las próximas 48 horas iban a morir 14.000 bebés de la Franja de Gaza. Pero a mí lo que me llama la atención, evidentemente eso era un dato falso, pero esa persona que yo sepa sigue en su cargo. Pero no solamente eso, que yo no entiendo cómo hay periodistas, y son, por lo menos aquí en España, si no la mayoría, la totalidad prácticamente, que repiten como loros algo que por lógica es muy difícil de aceptar. Es decir, ¿de dónde sale un número que en 48 horas van a morir 14.000 y no 20.000 o 50.000 o 3 millones o lo que sea? Porque esto se basaba en un informe que hablaba que si no se hace nada, no bebés, niños hasta 5 años podrían llegar a morir esa cantidad durante todo un año, de aquí a un año si no se hace nada. Pero estamos hablando de un concepto totalmente distinto a decir pasado mañana se van a morir 14.000 o 14.100 creo que dije. Una cosa pero espeluznante, es decir, la ola de antisemitismo abierto para todos, que incluso cuando se desmienten las noticias, como en este caso, se sigue hablando de eso, porque yo he visto los noticieros hoy y a pesar de que el desmentido había sido ayer, pues seguían hablando de esos mismos 14.000 y no solamente los noticieros, también los políticos seguían hablando de eso. Eh, Mal estoy, está hecho. Sí. estoy espantado, porque más allá de que la opinión que tenga cada uno de los israelíes o de los judíos del mundo o de la gente que apoya a Israel en el mundo sobre cuál es la mejor solución a lo que está pasando ahora, porque es una situación tremendamente compleja. El hecho de que después de año y medio de tantas muertes, que no sabemos cuántas son, pero que son muchas, pues jamás sigue siendo el dueño y señor, y es el que corta el bacalao y es el que distribuye la ayuda humanitaria. Es decir, que incluso ahora, con los 100 camiones que han entrado hoy, pues jamás sigue siendo el que corta el bacalao, como se dice, el que dice, tú comes hoy o no comes hoy. No es Israel el que decide eso. Israel quiere implantar un sistema con un tercer miembro que no se sabe muy bien quién va a ser, para que entreguen las ayudas
directamente a las familias, etcétera, etcétera. La cosa está muy complicada porque es un país que está destrozado, que nadie sabe cuántos son, quiénes son y cómo son. Es decir, que se presente una familia y tenga 40 familiares y después venga otra familia y 38 de los 40 sean los mismos, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene papeles encima, no llevan el pasaporte, está en una situación de guerra. ¿Cómo se va a controlar eso? Es muy difícil. Pero lo que está claro es que la situación actual en la Franja de Gaza sigue siendo del control absoluto de Hamas. Ujú, ujú. Sí, un apunte, simplemente la persona a la que te referías es Tom Fletcher, que es el responsable de las Naciones Unidas para los asuntos humanitarios. Y difundió el bulo y fue combustible, combustible Sí, soñado para muchos medios de comunicación y políticos que lo repiten incluso después de que se haya desmentido, porque claro, pero como ese tú dices, Tom Fletcher sigue trabajando en lo mismo, ¿no? sí, y Gutiérrez y todos trabajan, siguen trabajando en las Naciones Unidas, no demiten y es una desgracia, sí. Bueno, Bueno, cuéntame alguna otra cosa porque esto realmente me hace hervir la sangre. no, otra cosa de la que se habla menos, pero que fue importante después de 5 meses sin aparecer en las pantallas de televisión, pues fue la rueda de prensa de Benjamin Netanyahu, el primer ministro, que ayer dio algunos apuntes más, unos detalles sobre la operación en curso y sobre sus relaciones con Estados Unidos, en relación también con las amenazas, las acciones, las sanciones, las suspensiones de tratados con países occidentales. Vemos que la presión, como decía al principio, del mundo occidental es cada vez más importante. Por supuesto, insiste en que estas amenazas no influirán, no frenarán a Israel en su empeño en derrotar Hamas, en conseguir la liberación de rehenes. Es por el futuro y la seguridad de Israel. Um, También denuncia la presión interna en esos países, como te decía antes, de minoría islamista, la falsa propaganda de Hamas que permea a la población. Y eso fue justo antes del atentado de Washington. Y vemos que esto desemboca también en riesgos de atentados en todo el mundo, porque no hay que recordar que es también uno de los lemas importantes de Hamas. Es decir, no es solo Israel y no es solo los judíos en Israel, sino los judíos en el mundo entero. No hay que olvidarlo. Los judíos en el mundo son el blanco de Hamas y de sus seguidores. Esto es importante apuntarlo. En relación con Estados Unidos, Netanyahu dijo que ambos están en sintonía, tanto él como Trump siguen la misma línea. Es verdad que últimamente se han publicado muchos informes, muchos artículos sobre malos entendimientos, sobre Trump adelantándose a Israel en algunos temas, como por ejemplo el cese el fuego con los hutíes. Pero según Bibi, no hay ningún problema. Los dos queremos jamás fuera de Gaza. Ambos no queremos que Irán tenga la bomba nuclear y ambos queremos profundizar los acuerdos de Abraham. Recordamos la semana pasada el viaje a la zona de Trump sin pasar por Israel. Ha sido criticado, pero no tanto por Netanyahu, que ahí no ha visto ningún problema en que él no haya hecho escala en Jerusalén. Ha confirmado que aún vivos quedan 20 rehenes confirmados, puede que haya más, pero confirmados son 20 y hasta 38 desgraciadamente sin vida. Ha reiterado los objetivos de la guerra, que es la liberación de los rehenes, el exilio de los dirigentes de Hamas, el desarme del grupo terrorista y su desmilitarización, es decir, la desmilitarización de la franja de Gaza. Y esto es muy difícil y son, como tú lo mencionabas, escollos para un futuro, para alguna perspectiva para Gaza. De ahí que las negociaciones, como siempre, de la que hablamos la semana pasada, sin saber si podríamos vislumbrar una solución o una salida positiva, pues ya se han quedado en un punto muerto. Hoy
Netanyahu, el gobierno de Israel, ha decidido que todo el equipo negociador volvía a Israel desde Doha, ya no se queda nadie, están totalmente estancadas las discusiones, simplemente porque, y esto ya llevamos meses y meses hablando de eso, porque jamás no quiere dejar las armas, quiere seguir gobernando y efectivamente quiere ahora, frotándose las manos, que vuelven los camiones de las Naciones Unidas, porque todavía son las Naciones Unidas que controlan el reparto. De hecho, un detalle interesante es que si bien la decisión de Israel de reanudar la ayuda humanitaria fue tomada hace más de 3 días, los camiones realmente entraron solo hoy. Entre anoche y hoy hablamos, como tú decías, de 100 camiones más o menos. ¿Por qué los retrasos? Pues porque según las Naciones Unidas, según los organismos internacionales afines a las Naciones Unidas, las rutas no les parecían seguras y sobre todo había riesgo de saqueo. ¿Saqueo por quién? Por Hamas. O sea que efectivamente ahí de momento no hay ninguna solución. Vamos a esperar y seguramente la semana que viene tendremos noticias al respecto, porque tanto Estados Unidos como Israel están muy determinados en implantar el nuevo sistema, el nuevo mecanismo de reparto de ayuda a través de una nueva organización, la Fundación Humanitaria de Gaza, así se llama, y de organismos privados, o sea, privados también a nivel de seguridad, que aseguran el filtro, el control de quién puede acceder a las ayudas. Sabemos que es un asunto muy complicado, no digo que va a ser muy fácil, pero tal vez será una forma, sí, de quitarse jamás de encima en cuanto a la ayuda humanitaria, por lo menos, porque ahí es uno de los temas importantes a los que se enfrenta Israel desde el principio de la guerra. El reparto de la ayuda humanitaria, que es un sistema que permite a Hamas de mantener el poder. Lo Sí, demás, yo lo que pasa es que tengo mis dudas porque aunque se le reparta a la gente que no son de Hamas, que se pueda, que tengan un mecanismo, Hamas sigue estando en la Franja de Gaza, sigue teniendo las armas que quedan en la Franja de Gaza y van a ir casa por casa quitándoles la comida para llevárselas ellos. Es decir, me parece que a largo plazo eso tampoco va a funcionar. Es decir, porque ellos van a entrar a las casas y si no le quieren dar la comida, pues se los cargan, como han hecho antes con cualquiera que tenía dudas si quedarse o irse cuando iban a bombardear, ¿no? Estos días están hablando del éxodo de los palestinos que los obligan a ir a la zona de la costa y dejar las zonas del sur o de Rafía, eh, pero vamos a ver, me imagino que no van a poder salir todos los palestinos, no porque no quieran, sino porque no los van a dejar salir a los palestinos, los propios de Hamas, porque ellos actúan siempre con escudos humanos. Sin escudos humanos, pues la guerra se acabaría bastante más rápido, ¿no? sí, sí, sí. Y los miembros de Hamas incluso se mezclan con la gente de las zonas humanitarias. Un ejemplo, se confirmó la muerte de Mohammed Sinwar, el hermano de Yahya Sinwar, en ese ataque en el Hospital Europa, un hospital financiado por Europa, por la Unión Europea. Pero bueno, que tenía sus túneles, como sabemos, debajo. Pero no solo él, sino otro hermano, Zakaria Sinwar, murió también en un ataque quirúrgico de Israel, de Tzahal, donde en Nuseirat, que es el campo de refugiados. O sea, se supo que ahí estaba y ahí consiguió matarle Tzahal, pero estaba en un campo de refugiados como todos. Así que si no están en túneles, están en campos de refugiados. Es súper complicado. Pero bueno, ahí seguimos. Efectivamente, como tú mencionabas, se les obliga a los gazatíes a desplazarse a ciertas zonas. Ahora, por ejemplo, ha habido órdenes de evacuación en el norte, hay bombardeos masivos y ofensiva terrestre más
aguda en esta zona, pero también la ha habido en el sur. Está totalmente fragmentada la franja. Um, ¿Qué más te voy a contar sobre Gaza? Sí, recibimos cohetes, o sea, un cohete fue disparado ayer hacia Ashkelon, que fue interceptado, y otros tres disparados hacia Israel, pero que cayeron en territorio propio, cayeron en la propia franja. Así que, como tú decías, todavía tienen armas que quieren usar de vez en cuando contra Israel. Y no son los Como, únicos, ¿no? Porque también siguen disparando a los hutíes, a pesar sí, de los que judíos. los Ujú. americanos hicieron el negocio con ellos, nos vamos y le dejamos el mar tranquilo, pero los hutíes prácticamente día sí día no están disparando cohetes contra Israel. Sí, nada más, o sea, nada más que hace unas horas aquí en Jerusalén se oyeron sirenas, a eso de la una. Otra vez un misil interceptado, casi todos están interceptados. Recordamos que el que no lo fue contra Ben Gurion hace 2 semanas, pero en general están interceptados. Hubo misiles el 17, el 18 y hoy. También bombardeos de Tzal contra puertos. Sabemos que los destrozos siempre son importantes. Así se comunica destrozos importantes en los puertos de Yemen, donde operan los miembros de los hutíes, pero al fin y al cabo siempre están en condiciones de molestar y disparar misiles, como hoy, por ejemplo. Y nada más, con Hezbollah, con Líbano, casi la misma historia. Cuando recibimos noticias de lo que pasa ahí, son ataques selectivos de Tzal contra miembros de Hezbollah todavía en el sur. Es muy difícil para el gobierno y el ejército libaneses de poner orden en Hezbollah, porque Hezbollah sigue siendo un grupo fuerte, también con representación política, y es muy difícil desarraigarlos de Líbano, pero por lo menos no es el único que impera, no es como en la Franja de Gaza, que es el gran problema, porque en la franja no hay otra cosa que Hamas. Y quitar Hamas es muy complicado. Y lo vemos porque ahora son casi 600 días de guerra y está todavía por decidir cómo terminará esto. Sí, la pregunta es eso, ¿cómo terminará? Y el día que termine, qué va a haber, ¿no? Algunos dicen, no, va a ser como Trump, que va a echar a todos los palestinos, pero ¿a dónde? Si nadie los quiere. Es decir, toda la solidaridad que hay en el mundo con los gazatíes, pero que después en el propio mundo árabe cercano, pues No, pregúntale a Egipto si quiere quedarse con 1 millón de gazatíes, no en el Cairo, ¿eh? No, simplemente cerca de donde estaban en Gaza, pero en un sitio dentro del territorio egipcio. Ellos no lo van a aceptar de ninguna manera. Tampoco Jordania quiere más palestinos de los que tiene, que ya es un peligro para el propio gobierno, porque el propio gobierno pertenece a una minoría dentro del mundo árabe que no son palestinos. Entonces, si siguen habiendo cada vez más palestinos, pues se va a poner en entredicho qué hace este rey hachemita aquí, como pasó en 1970 con aquellas insurrecciones trágicas en que los jordanos salieron a pisar con sus tanques a los palestinos que huían. Pero bueno, a ver, el tema es que se está poniendo todo muy complicado, muy complicado. No solamente para Israel, ¿eh? No solamente para Israel, porque ya vemos que la propia Europa está eh, muy preocupada de lo que pasará con Rusia, por ejemplo, ujú. porque ya no es un problema de Ucrania. Ahora, tal como les ha dicho Trump, pues los europeos tienen que pagarse su defensa de su bolsillo, y eso no es algo sencillo. En España no llegaba al 1% del presupuesto, lo que se destinaba, y
y ahora en Europa se está hablando del 5%, es decir, es casi 10 veces lo que hasta ahora se destinaba. ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso por hablar de un país y de la falta de, digamos, eh, yo no sé cómo calificarlo, pero la falta de convencimiento dentro de la población civil europea, acostumbrada desde hace 80 años a vivir en paz y tranquilidad, a vivir en una situación en la cual Rusia no se va a conformar con lo que saque de Ucrania. Hasta ahora iba invadiendo países de la antigua Unión Soviética, pero el hambre de Putin es muy grande. Así que Europa está preocupada, Estados Unidos está perdida porque tiene al volante del autobús alguien que es totalmente imprevisible. Es decir, esa persona que en 10 días iba a acabar con, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Medio Oriente y no sé cuántas cosas más. ¿Se acuerdan que en 24 horas firmó 100 edictos legislativos que iba a sacar a los inmigrantes y ahí siguen los inmigrantes igual que antes? Y incluso aquellos que él quiere expulsar del país, tampoco puede hacerlo como hizo con esa primera tanda a, a El Salvador. Toda esa frustración y con la gente más loca y perversa del planeta al mando de la situación, pues está la cosa muy complicada. Yo no sé. Yo es que cada día me siento más viejo en el sentido no del físico, sino de que cada vez, en vez de que la experiencia me sirva para entender este mundo, cada vez lo entiendo menos. Sí, pero con la experiencia vemos también que la historia se repite. Por ejemplo, en el tema del antisemitismo, no podíamos pensar que volvía, pero del otro lado, del lado de la izquierda, por ejemplo. Es una enseñanza interesante para los que estudiamos el antisemitismo a través de los siglos, porque resurge de todas partes. Sí, Por sí. ejemplo, O que iba a florecer exponencialmente en Estados Unidos. Eso sí, que no se lo pensaban ni se lo imaginaban ni los americanos, ni los israelíes, ni nadie. Pero hoy en mm, día Estados Unidos se está posicionando como uno de los países más peligrosos para los judíos, por lo menos en algunas áreas determinadas como las universidades. realmente. Ver, ¿qué es lo que va a pasar? No sé qué va a pasar, porque antes, por eso te digo que antes la experiencia que uno acumulaba le servía para mirar y ver un poquito más allá, pero ahora el horizonte se ha ido muy, muy lejos. El horizonte no permite ver si al final la Tierra es redonda y sigue habiendo mar o, como decían los antiguos, llega un momento que llegas al borde y te caes al abismo. Estamos en una situación en que no sabemos si estamos llegando al borde del abismo. Esto es todo muy filosófico, pero lo que yo espero para el mundo occidental es que lo que surgió del siglo XVII, de la Ilustración, siglo XVIII, a lo largo de los siglos, la democracia, la separación de poderes, la forma de vivir tal y como la conocemos en Occidente, espero que siga siendo un modelo, porque vemos que está siendo atacada por doquier. O sea, tanto las dictaduras como o sea, la ideología islamista radical, eh, Rusia que no es no es tanto una democracia, China por supuesto que no lo es. Sabemos que hay muchos ataques y desgraciadamente también en el mundo occidental mucha atracción hacia esa visión Ujú. de renegar de la propia evolución, porque es una evolución. La democracia, al ser tan imperfecta, es verdad, sigue siendo una democracia. Y la separación de poderes y el liberalismo, todo esto tendría que seguir siendo el faro para nosotros, pero está siendo atacada y a ver cómo reaccionamos. Es verdad que el presupuesto de defensa
en los países occidentales, sobre todo en Europa, tendrá que aumentar, si no, pues nos dejaremos engullir por los totalitarismos. Bueno, vamos a ver si llegamos al próximo jueves para grabar un nuevo programa. Esperemos que sí, que seamos pájaros de mal agüero solamente, y yo achacarlo a que con la edad me vuelvo más malhumorado y que tengo una visión más negra del futuro por la edad y no por lo que realmente está pasando. Ojalá sea así, ojalá que me equivoque, ojalá que nos equivoquemos y que de todo esto al final pues salga algo un poquito mejor. Pero lo veremos esto el próximo jueves. Muchas gracias por atendernos, Pascal. Shabbat Shalom.